los ancianos, administradores y diaconado, precisamente para hablar del tema de la transición a la vuelta a reunirnos. Entramos ahora con la sociedad en esta transición y como iglesia también tenemos que hablar. En este momento no tenemos ningún detalle, por eso vamos a reunirnos, pero aseguraros que estamos hablando de ello, esperando el día cuando el Señor nos permite volver a vernos juntos de manera presencial, ¿verdad? Y a ver si podemos dar abrazos y todo, pero por lo menos estar en el mismo aula juntos. Hay varias cuestiones que tenemos que considerar, entonces os avisamos cuando hay más detalles. Pues durante esta crisis hemos estado orando por mucha gente. El Señor sigue obrando, seguimos orando por Eduardo y Tere y otros, que no tengo la lista por delante, pero si vienes a la reunión de oración los días a las 7, pues hablamos de los que necesitan más oración, entonces seguimos orando. Y voy a ver una cosa muy rápido porque Paul, perdóname, acaba de avisarme que los viernes a las 11 de la mañana los hombres se reúnen también para orar, para estar juntos y hablar. Entonces, si alguien tiene interés, se puede ponerse en contacto o con Paul o también, me imagino, tiene la información en el boletín de la iglesia. Pues orando por gente, hemos estado también orando por los siervos del Señor que son responsables, líderes a nivel nacional aquí. La mujer de Manuel Luna en Bilbao, José Pablo Sánchez, el que preside cada domingo por la mañana a las 9:30 en el programa evangélico de la televisión. Y también gente como Marcos Zapata y otros. Hemos estado orando por mucha gente y entre ellos a nivel nacional ha sido nuestro querido amigo Jaime Fernández, el gallego que estuvo el año pasado en el retiro de la iglesia con nosotros, ha predicado un par de veces en la iglesia. Jaime estuvo un par de meses en el hospital, bastante mal, pero el Señor le ha restaurado. Y entonces le hemos pedido compartir con nuestra iglesia un mensaje de esperanza después de tanto tiempo. Después de estar en el hospital, volvió a casa y aún tuvo que quedar en la habitación separado de su familia durante 2 semanas más. Entonces fue una temporada bastante dura para él. Nos ha enviado este mensaje. Os explico, cuando me lo mandó, me dijo, mira, ese es el mensaje que domingo pasado ha compartido con su iglesia en Santiago. Pero dijo, yo quiero enviarlo también a Camarma porque vale igual, porque las dos iglesias han sido importantes orando por Jaime. Entonces, sin hacer más, voy a poner esta predicación de Jaime Fernández de Santiago. Va a compartir de Salmo 21. Si tienes una Biblia, busca la Biblia, abrirlo a Salmo 91. Jaime Fernández. Quiero daros muchísimas gracias a toda la iglesia por haber estado orando por mí cuando estaba en el hospital, por haber cuidado de una manera tan entrañable a mi familia. También cuando estuve tantos días aquí en la habitación sin poder salir, y todo este tiempo de recuperación, vuestro cuidado ha sido imprescindible. Y vuestras oraciones, el Señor os ha usado como ángeles para nosotros. Y la verdad es que estoy encantado de estar aquí, aunque sea por este medio. Cuando estaba en el hospital y estaba orando, hablando con el Señor, pensaba en el Salmo 91. Y le decía, Señor, la próxima vez que pueda hablar en la iglesia me gustaría hablar de ese salmo. Él me ha dado esta oportunidad antes de que podamos volver a reunirnos. Así que espero que tengáis vuestra Biblia en el Salmo 91. Y es curioso porque durante todos estos días ha sido un salmo que la gente ha enviado varios de sus versículos, yo creo que más que ningún otro, por algunos detalles que vamos a ver.
La Biblia dice, Salmo 91 y el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Dios que todo lo puede, de nuestro Dios. Y me encanta esa frase porque es como justo la oposición a aquella frase del Salmo 23 cuando dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a tener ningún miedo porque Dios nos protege, porque Él nos infunde aliento y no vamos a tener ningún temor. Vivir a la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, vivir a la sombra de nuestro Padre Celestial, estar muy cerca de su corazón, es la clave. Claro, cuando leemos este salmo y muchos de los textos de la palabra de Dios, la palabra de Dios es igual para todos. Y en todas las circunstancias y en todos los momentos, su palabra siempre es firme y Él siempre cumple sus promesas. Pero a veces la aplicación en nuestra vida personal, por las circunstancias que estamos viviendo, puede ser diferente, porque es muy importante seguir la voluntad de Dios. Entonces, en este salmo encontramos ese versículo que hemos enviado a tanta gente y tanta gente nos ha enviado a nosotros durante estos días con todo el problema de la pandemia del COVID-19, que es el versículo 3, porque Él te libra del lazo del cazador y de la peste mortal. Y muchas veces nosotros pensamos que esa liberación va a ser que nunca va a ocurrir ningún sufrimiento en nuestra vida. De hecho, en el versículo 6 vuelve a repetir que la peste que anda en tinieblas no nos llegará, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. ¿Por qué? Dice el versículo 4 que Dios nos cubre con sus alas en una imagen muy bonita, pero también que estamos firmes en su fidelidad. Y es la fidelidad de Dios la que nos cuida siempre. Pero la clave en este salmo es comprender que nos cuida siempre, sean cuales sean las circunstancias. Eso es lo que me gustaría comentaros en muy pocos minutos. Porque además cuando llegamos al versículo 10, cuando dice que el Señor es nuestro refugio, versículo 9, y el versículo 10, no te sucederá ningún mal, ni la plaga se acercará a tu morada. Pues Él, versículo 11, envía sus órdenes ángeles alrededor de ti para que te protejan. A veces si no entendemos bien este versículo podemos pensar que pues, la plaga no va a llegar y sencillamente vamos a vencer y no vamos a tener ningún problema, no necesitamos ni tomar precauciones ni nada de nada. Y no es lo que Dios nos está diciendo. Porque curiosamente a veces incluso el enemigo puede usar palabras quitadas de contexto de la propia palabra de Dios para que no confiemos en Dios. Y es curioso porque ese mismo versículo, el Salmo 91 y versículo 11, enviará ángeles para que te protejan, fue el versículo que usó el diablo en las tentaciones contra el Señor Jesús para atacarle, para decirle, no te preocupes, no va a pasar nada, puedes hacer lo que quieras, porque Dios prometió ángeles para cuidarte. Y eso es lo que tenemos que aprender, que más allá de todas las cosas está la voluntad de Dios y sobre todo está su cuidado en nuestra vida en cada momento, como vamos a ver. Más que cualquier interpretación que nosotros tengamos de la palabra de Dios y desde luego mucho más que pensar que nunca vamos a sufrir, porque siempre recuerdo lo que tantas veces me habéis escuchado, la persona que más sufrió y además lo hizo voluntariamente y por amor a nosotros en su vida fue el mismo Señor Jesús. Así que la Biblia lo que está diciendo es que Él envía ángeles a cuidarnos. Y muchas veces esos ángeles son seres sobrenaturales que nos protegen, pero otras veces, y yo lo he visto en mi caso particular, esos ángeles son las personas que están orando por ti. Y esos ángeles son también las personas que estuvieron cuidándome en el hospital. Médicos, enfermeros, enfermeras, la gente que limpiaba, que nos cuidaba, los asistentes, todos, que estaban todos los días allí con todo el cariño del mundo. Y yo sé que Dios los enviaba para cuidarme. Y tenemos que tener los ojos abiertos para poder ver esos ángeles que Dios nos envía y saber agradecerlo. Pero hay un simple detalle
y espero que os deis cuenta que lo estoy sacando de contexto, pero a mí me hizo mucho bien, que era lo que quería comentaros y lo que en cierta manera estaba hablando con el Señor cuando estaba en el hospital. Y es que en el versículo 13 parece algo semi escondido, pero para mí fue muy importante. En el versículo 13 dice que podremos vencer sobre el león. Incluso dice que podemos pisar sobre la cobra. Pero a mí me interesaba más lo del león y vas a ver por qué. Y dice que incluso el versículo 7, vencerás al cachorro de león. Y entonces me puse a pensar en eso. ¿Por qué usa la imagen del león? Delante del COVID-19, delante de este virus, solo hay 4 opciones. La primera, las personas que no se contaminaron. Cuando hablamos de león, hay un versículo realmente impresionante en el capítulo 66 del profeta Isaías que nos habla de lo que va a suceder en el futuro cuando el Señor Jesús vuelva, que nos dice que el león y el cordero van a estar juntos porque el Señor va a reinar. Entonces no va a existir más violencia. Y a veces Dios hace eso en nuestra vida. No hay dificultades. El virus no llega a nosotros. Y es sencillamente para que nos demos cuenta de que podemos confiar en Él, podemos descansar en Él. Y en esta oportunidad, su voluntad es que no llegue a nosotros la plaga. La aplicación de ese versículo es directa. No va a llegar a ti. Así que el león no va a poder hacer nada con nosotros. Pero existe una segunda posibilidad. Y es que podamos pasar por el virus, pero lo podamos vencer de una manera muy sencilla. ¿Te acuerdas? En aquel momento en el que Daniel fue acusado injustamente y lo pusieron en el foso de los leones. Ahí seguimos jugando con ese término. El león nos ataca. ¿Pero qué ocurrió? Daniel fue librado. Ni un león le tocó. Ni siquiera tenía un simple rasguño, porque Dios lo libró. Así que a lo mejor alguno de vosotros habéis pasado el virus, pero de una manera sencilla, tranquila, en vuestra casa, quizás con los problemas que puede ocasionar una infección normal, y en pocos días todo pasó. Dios os ha estado cuidando y os sigue cuidando exactamente igual como los primeros, como los que no pasaron el virus. Y estamos hablando no solamente de este momento y no solamente de este virus en concreto, sino de todo lo que es nuestra vida en general. A veces hay dificultades que aparecen en nuestra vida y no pasamos por ellas, pero a veces Dios permite que pasemos esas dificultades y como Daniel las venzamos de una manera muy sencilla. Quizás nos echan de nuestro trabajo y al mismo día o el siguiente Dios nos da otro. Y pensamos, qué bueno es el Señor. Descanso en su fidelidad. Él nos sigue cuidando siempre. Pero hay una tercera opción, y es lo que me pasó a mí. Los que nos contaminamos por el virus y tuvimos que luchar. Más de 20 días en el hospital, muchos en una situación muy grave. Pero Dios estuvo con nosotros y sigue estando con nosotros y seguirá estando con todas las personas a las que Él permita que estén pasando ese momento. Supongo que lo recuerdas, más al pensar en este versículo y en esta historia del león. Un día, un juez de Israel, Sansón, ¿lo recuerdas?, se encontró con un león de frente. El Señor podía haber hecho como con Daniel y sencillamente que no pasara nada, pero Sansón tuvo que luchar y Dios le dio las fuerzas para luchar. A David le pasó lo mismo. A veces un león, él mismo lo cuenta cuando está hablando con Saúl. Aparece allá en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Cuando está hablando con él le dice, pues a veces me ataca un león y Dios me da las fuerzas para defender a mi rebaño. Así que a veces muchos de nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles, por cosas que no comprendemos en la vida. Y este virus es un ejemplo de eso. Y tenemos que luchar. Y a veces luchar hasta la extenuación, hasta estar graves, hasta dudar de nuestra propia vida y dudar de todo lo que está sucediendo y pensar, pues quizás el Señor me va a llevar, quizás este es el final de mi vida. Pero Dios sigue ahí y sigue diciendo, yo voy a darte las fuerzas
para seguir adelante. Y como os decía al principio, no se trata solo del virus. Ahora todo el mundo está hablando sobre el virus. Pero cuando todo esto pase y vuelvan las dificultades de la vida, recuerda que habrá muchas de ellas que, como Sansón o como David, tendrás que luchar contra el león. ¿Y sabes quién te va a dar las fuerzas? Dios mismo. Sí, algunos pueden ni encontrarse el león y otros, como Daniel, pueden encontrárselo y no pasa nada, pero quizás en ese momento, en esa circunstancia, a ti y a mí, nos tocó encontrarnos con él y tener que luchar. Y para eso, Dios nos da el valor para que no tengamos miedo. Porque a veces muchas circunstancias en la vida espiritual tienen que ver con la lucha. Y la Biblia nos dice que no es el ser valientes el que hace que venzamos, sino cuánto amamos. ¿Recuerdas? Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 18. El amor echa fuera el miedo. Cuando amamos tenemos más fuerzas para luchar. Cuando estamos en una situación difícil, quizás luchando por nuestra vida por culpa del virus, nuestra oración está llena de amor porque decimos: Señor, yo te amo, lo que tú decides está bien. Señor, yo amo a mi familia, amo a mi iglesia, amo a las personas que tengo cerca. Me gustaría seguir hablándoles de ti. Y Dios nos da las fuerzas para luchar y para vencer. Pero déjame decirte que hay una cuarta posibilidad, la última, y no podemos dejarla de lado. Y es los que pierden esa lucha. Los que por alguna razón que solo el Señor sabe y a nosotros nos es muy difícil de entender. Pero sabemos que Dios está ahí y que no pasa nada sin que Él lo permita. Y aunque nosotros no comprendamos las situaciones, Él no nos va a abandonar nunca. Hay personas que desgraciadamente han perdido su vida con el COVID-19. Personas que han perdido a familiares queridos. Y entonces a mí me hizo recordar aquellos momentos, la primera iglesia, cuando comenzó la persecución. La historia nos dice que llevaban a los cristianos a los circos romanos para quemarlos vivos y para echarlos a los leones. Y ahí es donde empieza nuestra lucha con Dios, porque yo me imagino a todos esos creyentes fieles que realmente amaban al Señor delante de los leones, y quizás alguno orando y diciéndole al Señor: Señor, tú tuviste la fortaleza, le diste la fortaleza a Sansón, a David, para vencer al león. Hiciste que delante de Daniel ninguno los tocara. Haz lo mismo ahora. Y esa oración podemos hacerla. Pero la respuesta a esa oración fue muy diferente. Y ellos entregaron sus vidas por el Señor. Y todo el imperio romano fue transformado por el ejemplo de esos creyentes que no comprendían cómo tenían que ser vencidos por los leones. Y muchas personas quizás van a ser transformadas. Y esto es no solamente impresionante, sino también emocionante, por nuestra respuesta cuando somos vencidos en muchas circunstancias. Cuando le pedimos ayuda al Señor, pero Él dice: mira, mi respuesta es que el final va a ser diferente. Yo te voy a llevar conmigo. Porque incluso en esa respuesta, el final es bueno, aunque nos duela y aunque tengamos que llorar. Porque somos personas de carne y hueso, pero sabemos que Dios nos cuida y que la muerte no es el final y que Él no solamente nos va a fortalecer en ese momento, porque los historiadores, ¿sabes lo que les llamaba la atención? Lo podemos ver ahora, de aquellos primeros cristianos. Dice que en los circos romanos, delante de los leones, cuando eran devorados, morían cantando. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida, saber que Dios nos cuida y que aún en los momentos más difíciles podemos cantar, podemos orar, podemos descansar en el Señor, porque Él nos lleva de la mano a su presencia. Y ahí ya no va a haber león que nos haga daño, ni ninguna situación que
que pueda vencernos. Por eso, las promesas en las 4 situaciones son iguales. Solamente tenemos que estar muy cerca del Señor para ver la situación en la que estamos. Como digo, no me canso de repetirlo, no solamente ahora con el virus, sino en la vida normal, con las dificultades que vengan, con los problemas que tengamos. Ver en cuál de las 4 situaciones estamos y seguir confiando en el Señor. Porque la última palabra no la tienen los virus, no la tienen las circunstancias, no la tienen los leones. Sé que me entendéis. La última palabra la tiene Dios. Por eso quiero terminar con ese versículo que es uno de los que me encanta y muchos lo sabéis. La carta a los Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 16. De la misma manera que el Señor Jesús, nosotros vivimos según el poder de una vida indestructible. Una vida que no termina nunca, que está escondida con Cristo en sus manos, así que nadie puede arrebatarlas de sus manos, del Creador, del que sustenta todo el universo. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Y nadie puede arrebatarnos de sus manos. Ocurra lo que ocurra y sea lo que estamos pasando. Vamos a estar siempre con Él. Por eso los últimos versículos del Salmo 91, que es curioso que casi nadie los menciona, y para mí son la clave del Salmo. Eso es lo que me gustaría dejar con vosotros. Dice el versículo 14, es una promesa de Dios mismo, hablándonos a cada uno de nosotros. Porque en mí has puesto tu amor, yo te libraré. Te exaltaré porque has conocido mi nombre. Me invocarás y te responderé. Estaré contigo en la angustia. Es la promesa de Dios. Te rescataré y te honraré. Te saciaré de larga vida, de una vida que no tiene fin, una vida eterna. Y te haré ver mi salvación. Eso es lo que Dios promete y déjame que te diga algo que ya sabes. Lo que Dios promete siempre se cumple. Que el Señor nos guíe para vivir disfrutando de esa vida indestructible, sea lo que ocurra aquí y sean cuales sean las circunstancias. Porque Él ha prometido estar con nosotros siempre, cuidarnos siempre y regalarnos una vida que no tiene fin. Dios te bendice siempre. Pues gracias a Jaime por enviarnos el mensaje. Yo creo que fue, bueno, seguro era del Señor, porque de su palabra y el ánimo, sea un ánimo en la circunstancia del virus o ahora entrando en una nueva normalidad de la sociedad, de la falta de trabajo o las presiones económicas o lo que sea, el Señor está con nosotros y podemos seguir, pedir su ayuda y fiar totalmente, sea lo que sea el león que tenemos que enfrentar. Entonces, gracias Jaime por compartirlo. Y animaros que David está subiendo, creo que si no todo, casi todos los vídeos que tenemos al canal de YouTube de la iglesia. Entonces, si alguien tenga interés en ver los vídeos como los vídeos, las entrevistas de los médicos hace un par de semanas, nuestros médicos están ahí y disponible a quien sea. Entonces, gracias al Señor por su palabra. Vamos a acabar la predicación con una oración y después lo dejo a Ronaldo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que da igual si nos encontramos con un león. Tú estás más fuerte, tú eres más fuerte siempre que los leones de nuestras vidas. Ayúdanos a clamar a ti y no simplemente resistir, sino encontrar la victoria en Cristo. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ronaldo. Qué bien.